Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. La palabra de Dios del día de hoy es: ¿qué significa Dios para mí? ¿Qué significa Dios para mí? Palabra de Dios para usted en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga y los guarde a cada uno de ustedes y a toda su familia. Y como siempre, manifestándole a usted, de parte del Señor Jesucristo, no diga usted que nunca se le advirtió. No diga usted que nunca se le avisó. No diga usted que nunca se le alertó en cuanto a las cosas que están pasando. Y Él siempre dijo: cuando veas estas cosas, cuando oigas estas cosas, alzad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y el título del día de hoy es: ¿qué significa Dios para mí? El día de hoy yo le voy a hablar de cuántos hombres, 1, 2, 3, de 5 personas. 5 personas. Le voy a hablar de Elías, le voy a hablar de Job, le voy a hablar de Moisés, le voy a hablar de Jeremías y de Pablo. Pero no piense que el mensaje va a ser como 3 horas, 4 horas, no. Simplemente quiero decirle que estas personas sufrieron, palparon el dolor, la desesperación y la tormenta, pero no lo destruyeron. Y cada uno dijo así, en esta manera. Elías, ¿sabe lo que dijo? Elías dijo: quítame la vida. Moisés también dijo: si así me vas a tratar, mejor es que me quite la vida ahora mismo. Job, ¿qué dijo Job? Maldito el día que nací. Y también dijo Pablo, que dijo: no sé lo que me espera, pero en todas partes, donde quiera que voy, el Espíritu Santo me habla y me espera tribulaciones, muerte y todo, pero no pongo mi vida como primero es Dios. Todas estas personas llegaron al punto de la desesperación que le pidieron a Dios: que me quiero morir, quítame la vida. Ellas experimentaron el dolor y la desesperación y las pruebas, pero no lo destruyeron, porque confiaron en Dios. Y usted tiene que comprender y entender y saber que los propósitos de Dios, la perfecta voluntad de Dios, son para bien, para cada uno de nosotros. Son para bien, pero cuando hay desobediencia, acarrea consecuencias, acarrea juicio. Ya esa es otra cosa. Ya hay un cambio, hay una diferencia abismal. Los propósitos con Dios y las otras son las consecuencias sin Dios.
Pero Dios no nos abandona. Dios está siempre a su lado. Pero Dios va a quitar cosas de nuestra vida y va a arrancar lo que a Dios no le agrada. Va a arrancar lo que a Dios no le agrada. Y cuando dice arrancar, le va a doler. Esas son las pruebas. Esas son las cosas que le van a arder. Va a quitar, porque eso está impregnado. Usted está impregnado desde el día que usted nació. Y Él tiene que quitar lo que no edifica. Y Él tiene que agregar lo que sí edifica. Para edificar, construir. Porque Dios no da para destruir, sino para construir. Y eso es a través del Señor Jesucristo. Jeremías, el profeta Jeremías, él sufre por estar azotado por Pasur. ¿Y quién era Pasur? Era un sacerdote que presidía en la casa de Jehová. Porque Dios le había dicho que a ti no te va a ser el llamado, sino a Margot Misabic. Y esto fue en el tiempo en que iban a ser cautivos de Babilonia, y ser ellos muertos a espada por desobediencia a Dios. Ya son las consecuencias de la desobediencia a Dios. Y Jeremías profetiza contra el hombre que lo puso en el cepo. En el cepo significa que amarrado con cadenas y madera para inmovilizar a esa persona. Pero también habla Jeremías como que estuviera desalentado por su situación. A pesar de haber hecho lo que Dios quería que hiciera, y lo hizo. Y a pesar de haber dicho lo que el Señor quería que dijera, lo que tenía que haber dicho, él estaba sufriendo a pesar de ser obediente con Dios. Azotado, encarcelado. Y a veces Dios, los que le siguen al Señor, quienes le amamos al Señor, quienes adoramos a Dios, pero de verdad y de todo corazón y sobre todas las cosas. A veces nos enfrentamos con este tipo de pruebas, con este tipo de circunstancias, con este tipo de tribulaciones que a veces son demasiado difíciles que no las sabemos comprender. Yo le quiero decir la verdad, sinceramente, yo al profeta Jeremías se le ha tildado como el profeta llorón. Yo no lo veo así desde esa perspectiva. Yo lo veo como algo importante, porque él está haciendo lo bueno, él está obedeciendo a Dios. Y yo lo veo más consagración, obediencia, sumisión, sujeción a Dios, se sujeta a Dios. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21 dice, si haciendo lo bueno lo sufre y lo soportas. Esto es ciertamente aprobado por Dios, delante de Dios. Dios lo recibe, Dios lo acepta, Dios lo admite. Aparte que lo decreta y lo autoriza, y esto ya está establecido.
Pues, ¿por qué? Porque para esto fuimos llamados. Porque también, ¿por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos de su pisada. Tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Ejemplo. ¿Quién somos nosotros para no pasar si el Señor dio su vida por nosotros? Y aquí que es donde se ven la casta de cristianos. Aquí, a la hora de la prueba, que se ve quiénes son de verdad o quiénes son cristianos de cartón. Aquí es que se ve los consagrados, los que perseveran, los que permanecen en la verdad, los que permanecen en Cristo, porque Cristo es la verdad. Quienes verdaderamente son discípulos o discípulas de Cristo, que lo siguen de todo corazón, pero que también le demuestran con hechos y con palabras que salen del corazón, con palabras, con hechos que salen del corazón, pero un corazón hecho de carne de Dios que lo ha puesto. Y Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted habla maldad, ¿usted cree que Dios le agrada? Si usted habla fanfarronada, ¿usted cree que Dios le agrada? Si usted habla mentira, que eso es lo que más detesta todavía a Dios, ¿usted cree que Dios le agrada? Por eso Dios nos manda que seamos ejemplos de su pisada, ser ejemplo, como el Señor dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada. Y al seguir escudriñando el caso de Jeremías, capítulo 20, me doy cuenta de la grandeza de su carácter. Firme. Y estaba firme porque estaba fortalecido en el Señor. Por eso dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Si usted se va a fortalecer con sus propias fuerzas, téngalo por seguro que usted es el próximo knockout. Y no se olvide de las huestes celestiales de maldad, que lo terminarán de destruir y de devorar y hacerlo 1000 pedazos. Y si Jeremías lloraba, porque él es un ser humano. Y Pablo dijo que ninguna prueba es de sumo gozo. ¿Cuándo es gozo? Cuando uno está en la presencia de Dios y Dios lo está fortaleciendo. Y es el gozo que dice el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Usted se goza con el Señor. Ahí usted se le ríe al problema. ¿Por qué? Porque usted cuenta con Cristo y Cristo es más grande que su problema. Eso es porque confía en el Señor. Y eso es fe y eso le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y, y, y si Jeremías lloraba, es de carne y hueso, pues. Tiene sentimiento. Entonces, es humano, tiene alma. Y las pruebas y los propósitos de Dios también duelen y purifican. Y purifican. Hay que purificar. Y eso es quitar. Eso es arrancar. Eso es sacar.
de lo que eso sirve como tropiezo para llegar a la santidad, para caminar en santidad, para caminar en paz. Y muchos no quieren ese tipo de camino. Es como la rosa de Salón es Cristo. Pero en el camino hay mucha espina y tiene que sortear las espinas o sacar las espinas para llegar a la rosa. ¿Y qué dice Dios? Que tenemos que ser puro y santo, como Él es puro. Le pide Dios a usted que sea puro. Dios manda y ordena que usted sea pura. A usted, a usted, a usted, a usted. Y a mí también, no se preocupe. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22 dice así: no participes en pecado, no cometas pecado y consérvate puro. Y consérvate pura. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras, pero para los que son puros. Todas las cosas son puras para los que son puros, pero para los que son puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada, absolutamente nada, para nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Y está en Tito 1:15. Dios habla a cada uno de nosotros cómo debemos comportarnos en paz, en puro y en santidad. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Y por último, reprobados. Eso sí es ya, eso es como decir apartado o apartada. Reprobado en cuanto a toda buena obra, reprobado por Dios. Por eso Dios nos manda que andemos puros en paz y en santidad. Y si no caminamos como el Señor Jesucristo, genuinamente, es imposible. Si no andamos en paz, en santidad, no andamos puros. Y dice que hasta la mente y su conciencia están corruptas, están corrompidas. Y si no andamos en paz, no vamos. Me incluyo yo también. Para que no se preocupe. No vamos a entrar al reino de Dios ni vamos a poder mirar a Dios. Reprobado totalmente de su presencia. Lo dice Dios. Yo lo que hago es reproducir su palabra. Pero lo que seguimos al Señor de todo corazón, es necesario que tenemos que pasar por muchas pruebas y tribulaciones y propósitos de Dios. Y a pesar de que Jeremías sufría, él nunca dejó de predicar la palabra de Dios. Jeremías dice 29 y dije: no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, les quiero decir, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mi hueso que traté de sufrirlo y no pude. Y así
Jeremías en esa forma pudo continuar siendo profeta y discípulo de Cristo, porque decidió a seguir confiando en Dios, sea cual sea su resultado, sea cual sea, porque sabía y confiaba, y aunque lloraba, que a pesar de las tormentas y las pruebas, sabía que Dios estaba con él. Y también le dijo, y también manifestó en el mismo versículo 17, ¿por qué no me mató en el vientre de mi madre? Y hubiera sido mi sepultura o mi tumba. ¿Para qué salí del vientre? Para que diga ese grado de palabra, es porque ya no llega un momento que ya el ser humano no. El Señor mismo Jesucristo también. ¿Hasta cuándo? Decía el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? También lo sacaron de casilla el Señor Jesús. Elías, a pesar de que Elías, ¿qué dijo Elías? En 1 Reyes, capítulo 19, versículo 4. Quítame la vida, porque tenía miedo que lo mataran por una mujer llamada Jezabel, y ella había matado todos los profetas y andaba atrás de él, quería matarlo. También Moisés, en Número capítulo 11, versículos 14 y 15, Moisés también dice, ya no puedo soportar a este pueblo, demasiada carga para mí. Me hacen problemas porque no tienen pan para comer y Dios envió el maná. Me hacen problemas porque no tienen agua y que mejor hubiera sido en Egipto, mejor todas las cosas. Me hacen problemas por todo y ahora me hacen problemas porque quieren comer carne. Y todo este peso y toda esta carga y Dios, no sé qué hacer. Y le dice así a Dios, si me vas a tratar así, prefiero morir. Pero si todavía gozo de tu confianza, pon fin a mi aflicción. Moisés, Job capítulo 3. Y Dios lo llama bienaventurado a mi hijo Job. Pero abrió su boca Job y maldijo su día. Perezca el día en que yo nací. Y en el versículo 11 de Job capítulo 3 dice, ¿por qué no morí al salir del seno materno? ¿Por qué no expiré cuando estaba recién nacido? Pues ahora estaría yo muerto, entonces tendría descanso. ¿Qué más? Pablo, sirviendo al Señor, en Hechos capítulo 20, versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por todas las casas. Pero ando testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí ligado yo en espíritu,
voy a Jerusalén sin saber allá lo que me vaya a acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio y me dice el Espíritu Santo que me esperan tribulaciones, que me esperan prisiones, me esperan no consecuencias, me prueban pruebas, pero de ninguna cosa hago caso. Ese es el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin, esa será salva. Pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí es cuando usted recibe el gozo. Cuando está en la prueba, no. Pero cuando se sumerge en Dios, busca la presencia de Dios con más ahínco, con más énfasis, viene la paz de Dios que pasa sobre todo entendimiento. La paz de Dios que pasa sobre todo entendimiento, que el mundo no lo puede comprender y no lo puede recibir y no lo puede aceptar. Y lo ve como locura. ¿Cómo es este que tiene un problema inmenso y a la misma vez tiene una paz? Y no solamente la paz, el gozo del Señor es su fortaleza. Ahí comienza a reírsele. Pero con Cristo se le ríe a los problemas. Antes de Cristo el problema era más grande que Cristo. Pero con Cristo es más grande y el problema es chiquito. Pero esos son los que son de Cristo. Ese es el caminar. Para esto fuimos llamados. Y esto es aprobado delante de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa de mi vida para mí mismo, con tal que acabe yo mi carrera con gozo. Y para usted, ¿qué significa Dios para usted? Aquí ni siquiera el mosquito la sigue. A usted ni siquiera el mosquito lo sigue a usted. Yo no estoy diciendo que tenemos que pasar en estos tips, no. Dios, para seguir a Dios, esta no es el tutti frutti. Tenemos que pasar por mucha tribulación. Es necesario. Guste o no le guste. Pero en paz, en santidad, en consagración. Y los que son de Cristo. En el mundo, ¿sabe cómo se expresa en el mundo? Varios dichos. En el mundo, ¿qué dicen? Si se puede. Si se pudo. Póngale fe. Y para todo póngale fe. Y eso se llama fetichismo. No sé si como cábala, como amuleto, como conjetura, no lo sé. Como hipótesis o presunción. Otro. Dios, así dicen ellos. Y dicen así. Diosito dice que ayúdate para que yo te ayudaré. Y todavía dice Diosito. Otros, que tienes que tener la mente positiva, que tienes que ser positivo. Otros, ponte las pilas.
otras ideas, conceptos, de aquí para allá. Y otro, estoy de acuerdo. Si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Pero eso es el mundo. Pero aquí está la diferencia abismal. Lo terrenal con lo celestial. El mundo con lo divino. La arrogancia, el ego, la soberbia con lo manso y con los humildes. ¿Y cuál es la diferencia abismal? Porque los que son de Cristo, ellos manifiestan, confirman y afirman, lo aseveran y lo convalidan y dicen así humildemente, ya no yo, sino que todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Todo lo puedo con Cristo. Todo. Todo es todo. Lo puedo, pero con Cristo. Sin Cristo no lo voy a poder hacer. Y él mismo me dijo, sin mí, ¿sabes qué, Carlos Luis? Sin mí nada soy, nada puedes hacer y nada eres. Pero con Cristo, y de paso, me fortalece. Me fortalece para poder caminar. Y cuando dice todo, todo es todo. Hasta lo inalcanzable, hasta lo imposible, hasta donde usted diga, ya no tengo fuerza, hasta lo inaccesible, hasta cuando usted diga, ya no hay esperanza, cuando otro ya es muy tarde. Dios llega hasta la parte más compleja, hasta la parte más complicada. Para Él todo es posible. Pero para los que creen, para los que creen. Entonces aquí está la pregunta que Dios hace. ¿Qué significa Dios para ti? Si dices que todo lo puedo con Cristo que me fortalece, Dios no manda que se lo tenga como de memoria. Dios lo manda a vivir de su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Y esta palabra tiene que ir directamente a su espíritu. Porque para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ande con su espíritu y camine espiritualmente. Porque todos los que sean guiados por el Espíritu Santo, estos sí son hijos de Dios. O sea que si usted no tiene el Espíritu Santo y no está guiado por el Espíritu, usted no es un hijo de Dios. Usted no es una hija de Dios. Lo dice Dios. Lo dice Dios. Ahora, en Juan 15:5, hace poco le dije que sin mí nada, absolutamente nada, correcto. Y el asunto no queda ahí. El asunto que continúa, dice Jesús, el Señor Jesucristo. Y esto es real, esto es serio. Y el que no permanece en mí, o la que no quiere permanecer en mí, pero bajo mi perfecta voluntad, será echado o será echada como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán y lo echarán. O sea que lo vomitarán, lo botarán en el fuego y arden.
arrojados al fuego donde nunca se apaga. Lo dice el Señor Jesucristo. Son palabras serias, son palabras reales y son palabras sentenciosas que salen de la boca del Señor Jesucristo. Pero asimismo también, no se enoje conmigo. Cualquier reclamo, hable directamente con Él. Si es que usted no acepta sus palabras o no está de acuerdo con lo que Él manifiesta o con lo que Él decreta. Pero también dice el Señor en Lucas 12 y en Lucas 6, 26 dice, mirad, las aves del cielo no siembran ni ciegan y andan volando. Pero ellos no andan recogiendo grano ni andan guardando en los graneros. Pero mirad, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y Dios le pregunta a usted, exclusivamente a usted, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Eso quiere decir que Dios le importa a usted, Dios le importa a usted, Dios lo valoriza a usted. Valéis, Dios lo ama mucho a usted. Él es el primero interesado en usted. Porque en Romanos 8:15 dice el Señor Jesucristo le dice así, porque no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en incredulidad. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en desconfianza. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en pavor. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar intimidado, en pensar negativamente, en pensar en pavidez, en dudas, en inquietud, para estar otra vez en temor, dice Dios. Sino que usted ha recibido el espíritu de adopción, el Espíritu de Dios Todopoderoso en la cual clama usted. Él, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Eso está en Romanos 8:15. Y esa es una palabra hebrea. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Y eso significa, Padre querido, Dios mío, querido Padre. El Espíritu Santo da testimonio de que usted es un hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que usted es una hija de Dios. Pues téngalo por cierto, téngalo que esto es real y verdadero. Téngalo presente y en el futuro. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en usted. Y cuando es ese día, ese es el día del remanente que se irá con el Señor Jesucristo. Ese día es el rapto de la iglesia. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables, no. Se fue usted y se acabó el problema con la gloria venidera que ha de manifestarse en usted. Porque en esperanza fuimos salvos. El Espíritu Santo es el que
lo ayuda a usted, la ayuda a usted en su debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo que Dios intercede por usted, viene en ayuda por usted y por todos nosotros con gemidos indecibles. O sea, son gemidos que no se pueden expresar. Él clama, Él pide, Él implora, Él llora, Él suplica, Él ruega por usted. Más que Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Porque conforme la voluntad de Dios intercede por usted y por todos nosotros. Y en Romanos 6:18 dice que Dios ya lo ha libertado a usted. Dios ya la ha libertado a usted del pecado. Y viniste a ser siervo y viniste a ser sierva de la justicia de Dios. Por eso Dios dice bien claro: mas ahora le habla directamente Dios a usted, que habéis sido libertados, haber sido libertada del pecado y hechos siervos de Dios y hecha sierva de Cristo. Y tiene que tener por vuestro fruto la santificación y la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna, es un obsequio, es un presente, es una generosidad de Dios, es la gracia de Dios, es la bondad de Dios, es la delicadeza de Dios que se desprende amor hacia usted para conducirnos a cada uno de nosotros a una vida eterna. Y la pregunta es, ¿qué significa Dios para mí? ¿O qué significa Dios para usted? Yo le quiero decir la verdad. Todas estas personas que le nombré, de Pablo, de Elías, de Job, de Moisés, de Jeremías, llegaron el dolor y la desesperación y la tormenta por lo que estaban pasando. Llegaron hasta gemir y a suplicar la muerte. Pero Dios los fortaleció a ellos. Y Dios los fortalece a usted. Por eso, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y en usted, fuera de Él, usted no va a encontrar otra fortaleza para poder perseverar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no, a ellos no lo destruyeron, y tampoco lo van a destruir a usted. Porque todos los que aman a Dios terminan para bien. Entonces, es mucho mejor que usted se ande preparando. Es mucho mejor que usted ya está listo, que usted está lista. Prepárese. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo bien claro. Dios lo dijo bien claro. Que teníamos que estar listos y que esté preparado. Y dice así, en Apocalipsis 3, yo conozco tus obras, dice el Señor. Y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tu pie y reconozcan
que yo te amo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y eso es, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba. Dice de la hora de la prueba. Eso es antes que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El que tiene oído, oiga. Yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré con luna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él y escribiré sobre ella el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y yo te pondré mi nombre nuevo, y yo te pondré mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué significa Dios para mí? Usted lo sabe. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga. En el nombre de Jesús. Y el Señor le dice, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La paz de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Amén.